clic, tu evangelio, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que nos presenta la liturgia para este día, nos presenta a Herodes y a Herodías. Herodes y Herodías eran adúlteros públicos. Este Herodes es hijo de Herodes el Grande y se enamoró perdidamente de una cuñada suya llamada Herodías. Herodías era la esposa de su hermano Filipo, pero Herodes, por alguna circunstancia, la había hecho su mujer. Todo el pueblo, por temor y por miedo, callaba semejante escándalo. Pero mientras todos callaban, Juan el Bautista lo reprendía diciéndole que eso no estaba bien, que Dios no aprobaba esa relación, que esa relación era incestuosa, que esa relación era un adulterio. Herodes no se atrevía a decirle nada. Le guardaba un respeto enorme, una especie de temor reverencial. Es más, incluso le escuchaba sus reflexiones con agrado. Por eso no lo mandó matar. Lo único que hizo fue encerrarlo en la cárcel. Pero la ocasión se presentó en el cumpleaños de Herodes. Herodes ofreció un gran banquete, invitó a sus más allegados. Por supuesto que estaba presente su concubina Herodías, que además estaba con su hija Salomé. Y allí ocurrió algo inesperado. La hija de Herodías danzó y eso gustó mucho a Herodes, a tal punto de hacerle una promesa. Herodes no midió el alcance de sus palabras y de sus promesas y terminó siendo un criminal al dar su aprobación de la muerte de Juan el Bautista. Pues bien, Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros e infieles y terminaron siendo criminales, autores intelectuales de un asesinato. Mis hermanos, ¿cuántos esposos y esposas
Dejan que su corazón se apegue a otra persona, a un tercero. Todo empieza con un gusto personal, una mirada, unas saludes que se envían. Luego las llamadas o los mensajes de texto al celular o al correo electrónico. Llega un momento en que las llamadas y los mensajes son suficientes, entonces busca la manera de salir a compartir. Y entonces para las salidas vienen las mentiras. Tras las mentiras viene el descuido del hogar, de los hijos, del cónyuge. Tras el descuido del hogar viene el fastidio y las peleas porque vienen los reclamos que le hacen los demás. Tras el fastidio que se siente, no se piensa sino en esa otra persona, en lo dulce y especial que es y en el deseo de volverla a ver. Cuando se vuelven a ver, vienen las palabras bonitas de comprensión, de cariño, luego los besos, las caricias, y en fin, todo lo que ya se imaginan que va a pasar. Hasta que llega un día, sin pensarlo, destruyen el hogar, destruyen a una esposa o a un esposo, destruyen a quienes les prometieron amor y fidelidad por siempre, destruyen a unos hijos hermosos que no comprenden por qué su papá o su mamá le abrieron semejante herida, semejante dolor. Todo empezó con un pecado y como este no se cortó a tiempo, ese pecado llevó a otro y a otro y a otro, hasta que se volvió una bola de nieve que ya nadie jamás pudo detener. Un pecado lleva a otro pecado. ¿No han visto cómo un disgusto pequeño puede llevar a peleas, a maltratos, a injurias, a odios y hasta las más insólitas imprudencias? ¿Saben por qué se da esto? Por lo que nos dijo el Señor, el que comete un pecado se vuelve esclavo del pecado. Porque nuestra voluntad está tremendamente débil y el pecado es atractivo. Por eso un pecado nos arrastra hasta otro pecado. Pero hay algo más. Si no se escucha la voz de Dios y se pone en práctica, entonces fácilmente cederemos a la voz del mal, a la voz del pecado. Herodes nos dice el Evangelio que escuchaba con agrado a Juan el Bautista. Lo escuchaba. Pero de todo lo que él escuchó, nada se le quedó en su corazón. No puso en práctica las palabras que escuchaba de parte de Juan. Si le hubiera hecho caso y hubiera dejado esa perversa vida que llevaba, el desenlace hubiera sido otro. Pero no escuchó la voz de Dios, sino la voz de Herodías, donde estaba escondido el mal. Por eso cayó en la desgracia. Mis hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos puede pasar lo mismo? ¿Cuántos de nosotros escuchamos a Dios que nos habla, pero no le hacemos caso, sino que le hacemos caso al pecado? ¿Cuántos vamos y hasta a diario a escuchar a Dios que nos habla en cada Eucaristía? O lo escuchamos en un grupo, sea de oración, o sea de bíblico, o le escuchamos cuando leemos la palabra de Dios. Pero nuestra vida no cambia, no se transforma, no se convierte. Seguimos los mismos con las mismas. Y entonces, como no se le hace caso a Dios, se le hace caso al mal que se presenta a mil maneras y de mil formas, y ya sabemos que un pecado lleva a otro pecado y a otro hasta que nos termina destruyendo. Por eso qué importante es escuchar y no incomodarnos con los Juanes Bautistas que el Señor nos envía permanentemente para que nos orienten, para que nos guíen por el camino correcto. Hoy esos Juanes Bautistas son los ministros del Señor que nos predican y nos anuncian su palabra, pero que también nos denuncian los errores, los pecados y todo lo que ofende a Dios. Y ya nos dijo el Señor que al que escucha a sus ministros, a él lo escucha, pero quienes lo rechacen a ellos rechazan al mismo Señor. Pero también oremos por aquellos que viven como Herodes y Herodías en adulterio, en concubinato o en pareja. Pidamos para que la misericordia del Señor les acompañe. Pidamos por su conversión, pidamos para que no comulguen en pecado mortal y procuren siempre agradar a Dios con sus vidas. Alguno dirá: Padre, pero es que la iglesia nos excluyó. Error, la iglesia no excluye a nadie. Más bien te excluiste tú mismo. Pero Padre, es que no nos deja comulgar. No es que no te dejen comulgar. Lo que pasa es que hay palabras de nuestro Señor que nosotros no podemos tocar ni cambiar. Recordemos algunas de ellas. Primero, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Segundo, si un hombre que se casa, si se divorcia, es decir, si se mete con otra mujer o con otro hombre, una mujer, comete adulterio, es decir, están en pecado. Y claro, la iglesia no puede pasar por encima las palabras de Cristo, no puede cambiar lo que dijo Cristo. Ahora,
Es verdad que no puedes recibir la Sagrada Comunión, pero sí puedes adorar a Jesús presente en la Eucaristía. Puedes incluso participar de la misa todos los días si quieres. Puedes rezar el Santo Rosario, la Coronilla, la Divina Misericordia, el Vía Crucis. Puedes hacer apostolado, puedes hacer caridad. Lo único que no puedes hacer es recibir la comunión, pero eres un hijo de Dios, eres digno de su misericordia. Solo Dios sabe lo que te ha pasado y qué decisiones has tomado. Simplemente te digo, agárrate de su misericordia. Pero padre, es que me encantaría comulgar. Mira, te voy a decir 3 maneras en que podrías volver a comulgar. La primera, si ambos son solteros y no tienen impedimento para casarse y se quieren y se entienden, pues lo mejor es que tomen la decisión de unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio. Por tanto, se confiesan y vuelven a comulgar el día de su boda. La segunda, si uno de los dos o los dos fueron casados, hablen con un sacerdote para que los asesore a ver si sus casos tienen de pronto causales de nulidad. Si de pronto sí hay verdaderas causales de nulidad y se han declarado nulos las relaciones anteriores por medio del tribunal eclesiástico, entonces podrían casarse, se confiesan y vuelven a comulgar el día de su boda. La tercera manera, pídenle a Dios que se muera la otra persona. No, es broma. No es cierto, no se le desea la muerte a nadie, menos se pide. Ahora, si tienes un deseo grande de recibir la comunión, habla con un sacerdote y dile: Padre, nosotros vivimos en unión libre. O Padre, nosotros vivimos en adulterio. Padre, nosotros no nos podemos casar. Padre, nosotros somos conscientes que por nuestra condición de pecado público no podemos comulgar. Pero mi mujer y yo, o mi marido y yo, hemos tomado una firme decisión. Queremos vivir en castidad. Es más, vamos a vivir como si fuéramos hermanos. Aunque vivimos en un mismo techo, yo voy a vivir en una habitación y mi esposo o mi esposa en otra habitación. Padre, queremos vivir sin tener intimidad sexual, queremos agradar a Dios. Por eso, con esta firme intención, queremos confesarnos para poder comulgar. ¿Esto es posible? Claro que sí. Pero si son una pareja joven y no hace mucho que viven juntos, es posible que no sea fácil llevar a cabo esta intención. Pero adicional a esto, les tengo una buena noticia. A pesar de que no puedas comulgar a Jesús en la Sagrada Comunión, hay algo que te invito a poner en práctica y es la caridad. Me explico, dice la palabra de Dios que la limosna borra multitud de pecados, la caridad borra multitud de pecados. Padre, ¿y en dónde dice eso? Escucha estas 2 citas bíblicas para que las busquen en sus Biblias. Las 2 citas bíblicas se encuentran en un libro precioso llamado Libro de Tobías. Primera cita, Libro de Tobías capítulo 4 versículo 10. Dice: porque la limosna libra la muerte eterna y no deja caer en las tinieblas. Repito, porque la limosna libra de la muerte eterna y no deja caer en las tinieblas. Y aquí viene la segunda cita bíblica, también del libro de Tobías, pero ahora en el capítulo 12, versículo 9, que dice: la limosna libra la muerte y borra los pecados. Los limosneros tendrán larga vida. Por tanto, la limosna, la caridad borran los pecados, de manera que no nos cansemos de practicar la caridad, de dar limosna, de ayudar a los pobres, porque todo eso contribuirá al perdón de nuestras culpas. Y repito, aquí hay una luz de esperanza para aquellos que por la situación de pecado que viven no pueden acercarse a la confesión y mucho menos a la comunión. Me refiero a los que vienen en unión libre, a los que vienen con otra persona que no es su esposa o su esposo legítimo, a los que solo tienen el matrimonio civil pero no el matrimonio por la iglesia. A esos hermanos que por esas condiciones no pueden acercarse a la confesión y mucho menos a la comunión, a ellos les digo: aunque no puedas confesarte ni comulgar, practiquen mucho la caridad, hagan muchísimo bien a los necesitados, sean generosos en sus limosnas, que todo esto contribuirá al perdón de sus pecados y a la salvación de sus propias almas. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.